Vamos a iniciar con el tema de acabemos con el tema que estábamos viendo la semana pasada acerca de las culturas americanas. Y en este caso nos quedamos a medias entre el Tahuantinsuyo, que es el Imperio Inca. O si vimos Esmeralda del Imperio Inca, creo que sí, pero brevemente, no me acuerdo. Vamos a cerrar este tema con los incas y cerraríamos el tema de las culturas americanas y hasta ahí llegaría el tema de examen. Vamos, Esmeralda, a leer, ¿ya? Ahí. El Imperio Inca. El Imperio Inca comenzó su expansión cuando todavía un ayú se convirtió en la cabeza de los ayús que compartían el Valle del Cusco. Mediante la guerra fue imponiendo su supremacía sobre señoríos poderosos que ocupaban regiones productivas estratégicas que eran de su interés. Esta naturaleza conquistadora era, según los incas, parte de un plan divino según el cual ellos eran portadores del desarrollo cultural. Así, difundían el culto solar, la construcción de infraestructura agrícola y de riego, formas de cultivo, tipos arquitectónicos, etc. Poco a poco, el cacicazgo incaico fue expandiéndose hasta convertirse en un imperio. Las formas de gobierno y la relación con los pueblos conquistados se hicieron más complejas hasta adquirir cualidades correspondientes a formaciones estatales. Los puestos de gobierno, por ejemplo, ya no solo se basaban en la herencia o en el parentesco, sino que los incas desplegaron un cuerpo de funcionarios para ocupar los cargos administrativos. Así, las regiones que iban siendo conquistadas se incorporaban a un estado gobernado desde un centro, el Cusco. Gracias, Esmeralda. A diferencia de como vimos la semana pasada de los mayas y de los aztecas, ¿cómo era su organización administrativa? Eran eran por herencia, es decir, que el hijo heredaba el cargo, ¿no? A veces eran los que por consanguinidad pertenecían a los más altos cargos administrativos. A diferencia de ellos, los incas ya no desplegaron, ya no se complementaron así. Esta vez generaron un estado gobernado con personas con cargos de funcionarios y ya no hacían caso o hacían caso omiso al parentesco o a la herencia. Y estos ya tenían una sede donde gobernaban, que era el Cusco, ¿no? A diferencia de los incas y de los aztecas. Vamos ahora con el Tahuantinsuyo. Los incas consolidaron un vasto imperio dividido en 4 regiones. El Tahuantinsuyo significa 4 regiones. Cada zona era gobernada por un virrey, que era hermano o tío del Inca. Organizaron un gran ejército y el servicio militar era obligatorio para los hombres mayores de 25 y menores de 50 años. Los incas construyeron centros administrativos en lugares estratégicos, principalmente en la sierra, como Quito, Cajamarca, Huanocopamba, Vilcashuamán, entre otros. Estos centros administrativos eran una réplica simbólica de la ciudad del Cusco, es decir, que eran parecidos, ¿no? Eran parecidos a la ciudad del Cusco, tal vez en infraestructura. En realidad lo que se copiaba no era el plano de la ciudad, sino que se edificaban aquellas construcciones que representaban el poder inca.
El Capañán o Cambio del Inca era una extensa red de caminos que conectaba a todas las regiones del Tahuantinsuyo. A lo largo de estas vías se construyeron puentes, así como lugares de descanso o tambos, en donde los funcionarios del ejército o el Inca y su séquito se abastecían de alimentos para continuar sus viajes. En este camino, los chasquis, mediante un sistema de relevos, transmitían información y órdenes muy rápidamente a lo largo de todo territorio. Entonces, ¿qué tan extensos o cuántos se extendieron los incas, no? Empezamos desde Quito y parte del Perú, donde era su sede el Cusco. Y tenían a los chasquis, que ahora podríamos decir los que son los mensajeros, quienes llevaban esta información corriendo, corriendo. Y eran hombres veloces, eran, como decir, elegidos para ser estos mensajeros. Claro que tenían sus relevos cuando ya llegaban a las ciudades principales, que es Quito, Cajamarca, Huanocopamba y Vilcachomá. ¿Cómo era la organización social y económica, Esmeralda? La base de la organización social eran los ayllus, clanes formados por un grupo de habitantes descendientes de una misma persona. Cada clan estaba encargado de cultivar las tierras y cuidar el ganado de los territorios en que habitaban. El matrimonio era obligatorio y a los nobles se les permitía tener concubinas. En la cúspide de la pirámide social estaba el Zapa Inca, con poderes absolutos. Se casaba con la Colla, una de sus hermanas, y de sus hijos se escogía el sucesor. Luego venían los nobles, que eran los parientes cercanos del Inca. Ocupaban los cargos más elevados en el ejército, el sacerdocio y la administración. Después estaban los demás descendientes de Manco Cápac y los curracas o aristócratas de cada provincia. Ellos eran un soporte dentro de la organización del imperio. Al final estaban los Atun Runa, u hombres del pueblo. Con el paso del tiempo, se creó una categoría intermedia, los Yanaconas, conformada por los runas ascendidos a siervos de los nobles, y los Mitimaes, plebeyos que se trasladaban a vivir a los territorios conquistados, con el fin de impedir revueltas y enseñar las costumbres incaicas. Gracias, Esmeralda. Entonces, ¿qué es lo que tú nos leíste acerca de la organización social? ¿Cómo estaban organizados? ¿Cómo era su jerarquía? Entonces, en la punta, ¿quién se encontraba? El Zapa Inca, que era el líder absoluto. Después se casaba con Coya, que era una de sus concubinas, tenía hijos y él, bueno, o los hijos, eran el sucesor de estos líderes absolutos. Después estaban los aristócratas, que eran eh, como los que dirigían, como los jefes de cada provincia, porque aquí ya se distribuían por provincias. Después fue los Hatun Runa, o los hombres del pueblo, después los Yanaconas, que eran los siervos de los nobles, y por último los plebeyos, que eran los que se trasladaban a vivir a los territorios conquistados. Entonces, cada vez que los incas conquistaban un pueblo, llamaban o les obligaban, les ordenaban a los plebeyos que vayan a vivir en ese sector conquistado. ¿Cómo era la economía en el Tahuantinsuyo? Se basaba en la agricultura. La tierra pertenecía al Estado y se dividía en tres partes. Una parte para el Inca, otra parte para el Sol y la tercera parte para el Ayllu. Los territorios asignados a los ayllus se parcelaban en lotes o tupus, según las necesidades de cada familia. Como diríamos ahora en el presente, se lotizaba, se hacía su parte, ¿no? Un matrimonio recibía cierta cantidad de tupus el día de la boda, uno por cada hijo varón.
y medio por cada mujer. Cultivaban el maíz y la papa en terrazas en las laderas de las montañas andinas. Mantenían rebaños de llamas y alpacas de donde obtenían alimento y lana para elaborar tejidos. Entonces, su economía se basaba principalmente en la agricultura. El Inca poseía ciertos objetos sagrados que los distinguían. Los símbolos de su poder y preeminencia eran la diana o el asiento, donde el cual se situaba por encima del resto, donde era transportado de un lugar a otro. Además, utilizaba ropa de alta calidad o cumbi y plumas. La mascapaicha, una bola de lana que ceñía su frente, era el único símbolo propio de su papel de inca. Entonces, lo que esta partecita que dice que se ponía en la frente era el distintivo para saber que él era el inca supremo. Manco Cápac, vistiéndose de buenas vestiduras, había llevado una camiseta agendada de almejas y puso la patena de oro en el pecho y una medalla de oro grande en la cabeza. En ellos llaman a canipo unos brazaletes de plata en los brazos, mucha plumería de colores en la cabeza y en el traje el reverbero y resplandor del sol, al tiempo que los indios del valle caminaban por él y con el resplandor que echaba en sí por las patentas y cosas que tenían en sí los indios, tan bárbaro verdaderamente y creyeron ser hijo del sol, por tanto brillo que tenía Manco Cápac en su traje. Cómo se organizaban socialmente y cómo eran sus manifestaciones culturales. Vamos, Esmeralda. Las- los pobladores de América somos diversos, incluso desde antes de la llegada de los españoles. América es originalmente indígena, pero también es producto de un proceso de mestizaje. Los pueblos nativos se mezclaron con migrantes europeos y africanos que llegaron al continente en varias épocas de la historia. Así, tenemos variadas manifestaciones de tradiciones, costumbres, rasgos físicos, arte, música, cosmovisión y alimentación. Somos diferentes, pero tenemos los mismos orígenes. Hemos vivido procesos históricos parecidos y, aunque actualmente tenemos realidades distintas, los pueblos americanos contamos con la diversidad cultural como una ventaja, una riqueza y un potencial de crecimiento. Sin embargo, muchas veces a lo largo de la historia americana, la diversidad ha sido menospreciada y mal utilizada como concepto y como imagen. Los sistemas políticos y de producción de los estados han querido olvidar la diversidad y la han considerado un problema para el desarrollo. Se han ignorado los valores, los idiomas y las costumbres de los pueblos, y se han tratado de imponer elementos ajenos a las diversas culturas. Gracias, Esmeralda. ¿Cómo nace estas culturas? Viene la colonización, viene la conquista española junto con africanos y así los incas o los hijos de los incas entre españoles nace el mestizaje. Nacemos los mestizos. Pero a lo largo de la historia, esta unión, este mestizaje ha generado varias culturas, varios idiomas, costumbres que en ese tiempo no era valorada. O sea, fue como que no se va a realizar eso. Ahora, en el presente, Ecuador es uno de los países donde acepta la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. En la actualidad, esta visión ha cambiado en muchos países y se reconoce la pluriculturalidad de los pueblos, por lo que pretende proteger y difundir las costumbres y tradiciones de las culturas ancestrales. Ecuador, en su constitución,
ha establecido que el país es intercultural y plurinacional. Si bien todavía nos falta camino por recorrer para manifestar un verdadero respeto hacia las diferentes culturas, mediante esta declaración se garantiza la preservación y difusión de las tradiciones pasadas. Y es que en la Constitución del 2008 nace esta palabra intercultural y plurinacional, donde hace énfasis o, eh, ¿cómo se dice? Integra a las culturas, a las diferentes culturas a ser parte del Ecuador, reconocidas. Entonces, esto no pasaba. Acá arriba teníamos un dato curioso de qué fue el aporte de los incas, este, la matemática. Los quipus, aunque no tuvieron escritura, los incas desarrollaron un sistema de números y contabilidad llamado quipu, el cual funcionaba mediante cuerdas, con nudos de diferentes colores. Los quipucamayos eran los encargados de llevar las cuentas del ganado, las cosechas y los bienes, y con la ayuda de los quipus también relataban historias y danzaban y daban razón de las fechas de los acontecimientos. Entonces recordemos que en la clase pasada vimos a los mayas, a los aztecas. Entre ellos los aztecas dejaron un aporte astronómico. Algo mencionábamos acerca de la astronomía, mientras que los incas nos dejaron la matemática. ¿Y cómo hacían eso? Mediante cuerdas, hacían nudos para contar su ganado. Cada cultura dejó un aporte importante para la sociedad. Vamos con esto a terminar y a resumir lo que hemos visto de las culturas americanas. Los primeros habitantes de América. Inicialmente fueron cazadores y recolectores, fueron nómadas. Luego se organizaron en clanes, utilizaron el fuego y elaboraron herramientas simples, como las lanzas, como las obsidianas también. Grandes culturas aparecieron como consecuencia de la agricultura, con la domesticación de plantas. Se utilizaron chinampas. ¿Recuerdas, Esmeralda, qué significaban las chinampas? Era una especie de tierra que flotaba en el agua, no me acuerdo. Las chinampas y esto no necesitaba riego para fortalecer la agricultura. Este término de las Sí, chinampas, ¿no? eran como unas montañas con gradas. No, esas eran las laderas. Las chinampas eran como un pasto que flotaba en el agua y ahí sembraban y el agua misma absorbía para que la agricultura, para que las plantas, o sea, se fomente más la agricultura. Esas eran las chinampas, eh, Esmeralda. Y esto no me acuerdo si fueron los mayas o los aztecas, pero solo uno de los dos utilizaron las chinampas. Luego utilizaron las terrazas para sacar provecho de los pisos climáticos. Después utilizamos las terrazas para la agricultura. Las formas de organización social y económica fueron las yactas, los ayos y los curacascos. Aquí tenemos como un resumen de cómo era su organización, cómo era en dónde estuvieron. Entonces decimos que los mayas, los aztecas y los incas, que son culturas muy parecidas, que dejaron eh, aportes a la sociedad actual y fueron, se puede decir, son los primeros habitantes en América. Entonces, los mayas se ubicaron en México y América Central, mientras que los aztecas solo se quedaron en México. Los incas, en cambio, se fueron a América del Sur, desde Colombia hasta Chile. ¿Qué conocimientos nos dejaron? Los mayas nos dejaron conocimientos de astronomía, de algunas actividades agrícolas, civiles y religiosas. Los aztecas nos dejaron el calendario
la escritura pictográfica y la medicina. Y los incas nos desarrollaron el quipus. ¿Qué era el quipus? Como decir, la matemática, una forma de contar, ¿no? Y así pudieron hacer, contar los días para las estaciones a través de este método matemático llamado quipus. ¿A qué se dedicaban? Por lo general, los mayas, los aztecas y los incas, su principal fuente económica era la agricultura y el comercio, mientras que en los incas era la agricultura el intercambio. Cómo eran su arquitectura, cómo eran sus casas, los mayas construyeron grandes ciudades y también pirámides. Los aztecas perfeccionaron las pirámides y tenían una gran ciudad capital. Y los incas construyeron una extensa red de caminos y monumentos de piedra. Entonces, cada uno dejó su aporte. En cuanto a la organización social, en los mayas, en primer lugar estaba el jefe local, en segundo lugar los funcionarios religiosos y civiles, en tercer lugar estaban los artesanos, en cuarto lugar los campesinos y en quinto lugar los esclavos. En los aztecas, el primero estaba el rey y su familia, en segundo lugar estaba, en orden jerárquico, ¿no? Sacerdotes y guerreros, en tercer lugar los campesinos, comerciantes y artesanos, y en cuarto lugar los esclavos. Mientras que en los incas, en el primero estaba el inca, el jefe, después los nobles, los sacerdotes, los burócratas y luego el pueblo. En cuanto a esta organización social, si te das cuenta, Esmeralda, que en los incas ya no habían esclavos. ¿Qué habían en los incas? Los No, los plebeyos, ya no. En los mayas y en los aztecas todavía seguía esa sociedad de esclavos, pero en los incas ya no había esclavos, había los plebeyos, que en sí era el pueblo mandado por el inca, que nos decían que si hacían una nueva conquista, se trasladarían a vivir, a residir en ese nuevo lugar de conquista. Entonces, una diferencia sería entre ellos que los incas ya no tuvieron esclavos. Cada una de estas culturas, estas civilizaciones, los mayas, los aztecas y los incas, tuvieron unos antecedentes, o sea, tuvieron otras culturas antecedentes de ellos antes de volverse así grandes y de leyenda. En el caso de los mayas tenemos a los caribes, arawaks y chibchas. En el caso de los aztecas, viene de las mexicas, toltecas y de los olmecas. Y hablamos de los olmecas. Y en el caso de los incas, vienen de los paracas, los nazca, mochica, chimu y chavín. Hablamos también de la cultura chavín. Entonces, Esmeralda, hasta ahí nos vamos a quedar. Hemos visto estas grandes civilizaciones americanas que nos dejaron aportes, o sea, los primeros habitantes que eh, poblaron lo que es América, tanto de América del Norte, América Central y América del Sur. Hasta ahí nos quedamos con ciencias sociales y nos volvemos a conectar para ciencias naturales. ¿Ok, Esmeralda? Ya nos vemos.